básicamente de Madrid, así que es muy fácil ir y venir. Ahorita nosotros estamos yendo en coche, pero también se puede hacer en bus, también en Renfe. La opción de bus para quienes estén como interesados en ir por ese medio es llegar a Plaza Elíptica y de ahí coger el alza, que lo que te cuesta aproximadamente son como 5 y algo, casi 6 euros. Eso te deja en un punto en Toledo y luego de ahí ya puedes subir y empezar a hacer todo el recorrido. Así que siento que es un lugar de fácil acceso, que es muy práctico para recorrer. Así que bueno, y es además muy bonito. Ustedes saben que yo viví en Toledo algunos meses, mi hermana vive en Toledo. Y bueno, tengo tiempo que no subo, así que queríamos darnos una escapadita para allá y para pasar un día diferente, porque aquí en Madrid como tal estaba lloviendo demasiados días. Hoy es el único día que ha hecho sol y queremos aprovecharlo. Yo recién me estoy como medio enfermando, estoy con dolor de garganta ya de tantos días con lluvia en Madrid. Así que bueno, hoy está siendo un día muy lindo y tenemos que aprovecharlo al máximo. Oficialmente hemos llegado a Toledo. Estamos buscando dónde dejar el coche, dónde estacionar para comenzar y hacer nuestro recorrido a pie, porque es muy práctico recorrer Toledo a pie. Siento que lo disfrutas más, o yo puntualmente también disfruto como más los lugares así, porque te puedes perder por callecitas, tal, todo es mejor, siento yo. Bueno, ya estacionamos, justo estamos aquí cerca del alza, donde les dije que si se venían como en bus es a donde van a estar llegando. Y ahora vamos a estar caminando, que dato interesante, si ustedes no sabían, ustedes llegan al alza, caminan hacia allá, que es hacia donde vamos a caminar, y hay como unas escaleras mecánicas que te suben muy cerca a la plaza de Socodor, y ahí puedes como hacer todo tu recorrido tú tranquilamente. Pero a ver, aquí mi compañero de aventuras no ha saludado, no ha dicho nada. Si no me Él dejas está hablar. modo tímido. ¿Qué tal? Hola, soy conocido aquí en el canal ya. Ya casi es mío. ¿Qué tal si cambiamos el canal a Hilary y Manu? Yo No. Yo no lo rechazaría. No. Pero bueno, ya vamos a caminar. Es primera vez que tú vienes, ¿no? En plan, mirar bien Toledo, sí, he venido en plan, pero de paso para hacer algunas cosas. Y ya. Ok, pero no has conocido tanto Toledo. No, de conocer lo que es Toledo entero, no. Bueno, hoy vamos a ver si te gusta Toledo o no. Y con esto vamos a salir muy cerca a Socodor. Son varias escaleras, la verdad, pero bueno, es lo que quiero que sepan, porque hay mucha gente que no sabe esto y al momento de llegar lo primero que hace es esperar los buses, y los buses aquí cerca del alza tardan una eternidad. Incluso antes de llegar al casco histórico te puedes salir un poquito antes para que vayas viendo como algunas vistas, y luego de ahí ya vuelves sencillamente a ingresar y terminas de subir al casco. Miren, así básicamente empiezan las vistas. Está haciendo bonito día, pero no hay tanto sol, pero se ve básicamente así. Igual ahorita vamos a llegar a uno donde se aprecia mejor todo, y ahí obviamente vamos a verlo. ¿Cuáles son las primeras impresiones? La verdad es que me está gustando. La muralla está muy chula y las pistas también. Y tengo una guía que te caga. Obvio, voy a hacer guía turística de Toledo. Está haciendo frío aquí, yo enferma, se supone que me traje algo para taparme el cuello, pero no es asterico. Así que me lo pondré ya al final cuando ya nos estemos regresando o cuando esté haciendo mucho frío. Aquí es donde llegamos, justo esa es la salida de las escaleras mecánicas. Y esto es como se ve. Hay un viento terrible, pero bueno, no está haciendo mal día, no está lloviendo, y eso ya es algo positivo para todos estos días que hemos tenido en Madrid, la verdad. Así que bueno, siento que aquí las fotos puntualmente quedan súper lindas porque tienes prácticamente la vista a gran parte de Toledo y se aprecia muy bien. Abajo está la puerta de bisagra y por allá la plaza Socodor, así que quedas en una muy buena ubicación. Algo muy típico de Toledo es que no importa el día que vengas, siempre va a estar lleno de turistas conociendo esta ciudad. O sea, hay demasiados tours. Recuerdo que por donde yo vivía no era ni siquiera una zona turística, y a cada ratico pasaban turistas.
porque decidían caminar por las calles y tal, y se iban por cualquier lugar y los veías perdidos preguntando dónde queda el puente San Martín o cosas así. Ahorita estamos llegando a la catedral, estamos un poquito cerca, que siento que es como uno de los lugares más bonitos. Siento que la catedral es muy bonita y ahí quedan las fotos hermosas. Es lo que les estoy diciendo. Aquí la mayoría de las personas que están recorriendo esto son turistas. O sea, sí hay como toledanos y tal, pero en plan siento que es muy poco. Aquí hay una de las iglesias que casi nadie las visita, la verdad. Siento que nadie se mete como a ver esas zonas. Pero bueno, que también tienen que hacer si vienen a Toledo es irse por una callecita solitaria para atrapar a su hombre. Mentira, justo ahorita estamos bajando al puente San Martín. Llegamos a la catedral. De ahí estamos bajando al puente San Martín, que me gusta mucho ese puente y era justo cerca de donde vivía. Ahí siento que hay también como un buen mirador y las fotos quedan bonitas. Así que bueno, y así para contarle la historia a mi novio de cuando vivía por aquí. Llegamos al puente San Martín y sigue la brisa. Viendo mire cómo está el río. El río Tajo está ahorita que te metes ahí y te ahogas. Miren, aquí mucha gente también viene y se lanza en tirolesas, como este chico que está aquí, y se supone que llega a la otra parte del puente. Ahorita se está lanzando uno y tiene que llegar a esta cosita que está acá. Pero con ese río así, la verdad es que yo no me lanzaría. Estamos regresando de nuevo a la catedral para ir de nuevo a la Plaza Socodaver. Y nosotros, en vez de comer en un restaurante algo típico de la zona, hemos comido una tarta de queso manchego. Bueno, es una de las mejores que ganó en el 2024 como tarta de queso manchego. El queso manchego sí que está aquí. Bueno, o sea, eso está bien. Pero lo que es más típico en postres tengo entendido que es el mazapán. Ya. Por eso mi aclaratoria. Y ahorita estamos en McDonald's porque yo quería una cajita feliz. Ha sido ella. Así que bueno, nosotros bien típicos comiendo cosas típicas de la zona. Sí. Como yo soy la única que come aquí hamburguesitas y papitas, tengo mis papitas. Soy demasiado fan. Ahora mi hamburguesita de McDonald's es como la cajita feliz, porque siento que es como, no sé, una hamburguesita perfecta. Es para niños casi, pero y cafecito porque de verdad sentía que, no sé, tenía mucho frío. Como Manu solamente come de McDonald's helado, él no se pide absolutamente nada. Ahora nosotros estamos por el puente de Bisagra. Por el puente de Bisagra, por la puerta de Bisagra, no sé qué me pasa. Yo estoy dando información errónea. Hace frío. Felizmente soy un humano y los humanos se equivocan. Vamos a pasar por aquí. Miren, básicamente es así la puerta de Bisagra. Se ve así. Ahora nos estamos yendo al mirador. Nos estamos yendo en coche porque sale 30 minutos caminando. Veo que hay gente caminando, pero la verdad es yo no le hacía 30 minutos caminando hasta allá y 30 minutos regresando. Así que estamos yendo en coche. Vamos, creo que vamos a llegar como para el atardecer. Aunque bueno, nada más estamos a 4 minutos, así que no llegamos para el atardecer, pero bueno, porque se ve muy bonito y se ve todo Toledo, ahí sí. Ya hemos llegado al mirador, miren, así es como se ve. Hay mucha gente que viene caminando, otros que vienen en coche, los dejo a su preferencia, pero miren, se ve así. O sea, esta parte de arriba se ve súper lindo, abajo como tal el río se ve un poco revuelto, me imagino que por el tema de las lluvias, pero aquí se pueden tomar unas fotitos muy lindas. Así que bueno, siento que esta sería la vista más bonita, lo que pienso yo, pero lo dejo a su criterio. Y ahora sí estamos bajando a Madrid, ya se acabó el día como tal de turisteo por Toledo. Y como le he dicho a lo largo de este video, Toledo me parece una ciudad increíble, súper linda. Así que si pueden venir, pasar un día diferente, se los recomiendo porque les va a gustar mucho.